Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Un nuevo episodio en esta temporada de 2026. Es un cuento de Alberto Rodríguez, un escritor colombiano. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de los episodios del sitio web lecturasdetabaquería.com o en cualquiera de los episodios en YouTube, que son los que más fácil veo. El podcast ya no está en Spotify, entonces no se puede ni oír, ni dejar comentarios, ni nada por allá. Alberto Rodríguez es un escritor bogotano, nacido en 1948. Es promotor de lectura y escrituras creativas y cuentista. El conjunto se llama Casa de Lectura y en su gran mayoría sus libros han recibido estímulos departamentales y nacionales. Es cuentista por excelencia. Entre sus libros figuran Cuidado con el amor, Para cuando sepa que ha muerto, Serenata para la mujer del asesino, Palo de liebre, Rosa y negro y Septiembre. Esta reseña es tomada esta reseña y el cuento se encuentran en uno de los libros de Luz Mary Giraldo, llamado Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Este es el volumen 4 y la reseña es de ahí y la lectura es de ahí mismo. La otra vida, por Alberto Rodríguez. A Olga, que trajo a mí la historia. 49 años antes se había peinado por la mitad y había hecho que ella le arreglara el nudo de la corbata de lazo, y ella se había retocado con polvos blancos de arroz para la fotografía del día de matrimonio. En la época se acostumbraba a ir después de la boda al Salón Valenzuela de Fotografía, 3 cuadras más abajo de la iglesia, para hacerse un estudio. El fotógrafo les preguntó con qué fondo querían la foto. Les indicó una pantalla de tela con 3 motivos: un idílico lago suizo de montañas armiñadas, un fondo neutro sin motivos y la portada campesina. Dijo que prefería el neutro. Entonces el fotógrafo les preguntó cómo la querían, si él sentado y ella de pie a su lado o los dos en el sofá. Él le trasladó a ella la pregunta y ella, ligeramente turbada, respondió que como él quisiera. Quedaron registrados en el sofá, él con esa altiva mirada de varón que ponían los hombres de la época, que miraban a la cámara con gesto heroico, y ella con el dulce dejo cándido de las vírgenes campesinas. El hombre se cubrió con un paño negro, enfocó, les pidió que levantaran un poco la cabeza e hizo restañar la antorcha de magnesio. Los dejó estampados en una foto sepia que guardaron en el álbum. Una noche se dieron a pasar las páginas del álbum donde conservaban las fotos de la familia, sobre las que caía una hojilla transparente de papel cebolla. Él ya estaba demasiado viejo para reconocerse en ese dejo de altiva juventud de un hombre que ya no era. No recordaba haberse peinado por la mitad para una foto en particular. No podía creer que alguna vez en la vida hubiera tenido esa mirada casi insolente. El rostro entero sin las marcas del gesto le hizo difícil aceptar que fuera el mismo rostro. Los ojos abiertos de la foto, cargados de brillante intrepidez, no tenían nada que ver con los aguados
y hundidos ojos de hoy. Ella recordó como si hubiera sido ayer cuando él le trasladó la pregunta del fotógrafo. Le preguntó si no recordaba haberla puesto a decidir. Debí de haberlo hecho, dijo, aunque le fue imposible recordar la escena, lo que le produjo una repentina conmiseración. Habían tenido 7 hijos y 4 casas. Él se había quebrado 2 veces y ella le había sido completamente fiel. Todos los hijos se habían marchado y apenas si se reunían con ellos en las Navidades. Ella conservaba con amoroso orden los mismos cortes de tela oscura y las mismas cajas metálicas de galletas surtidas que siempre le traían. Y él, un poco más desordenado, guardaba los pijamas a rayas y los mismos pañuelos que llegaban cada año en papel de distinto color. La salud de que gozaban les permitía caminar juntos por las mañanas. En el jardín, sentados en sillas iguales de lona, ella se calaba sus antiparras y en voz alta, conocedora de que había ido perdiendo el oído, le leía el periódico. Nada les impedía una amena conversación a la hora del almuerzo. Nada abrazarse con ternura en una larga siesta. Ambos estaban de acuerdo en que el amor a los nietos era una forma natural de reconocer la prolongación venturosa de la vida, pero también reconocían lo hermoso que era verlos partir. Un día caluroso y brillante, sentados en sus sillas, bajo la sombra del cerezo que él mismo plantó, tuvo la impresión repentina de que pronto moriría. No pudo explicarle el porqué. Fue algo fugaz. Ella desestimó su presagio. No pienses en eso, le dijo, y recordó la única noche, durante todo el tiempo de casados, en que él no llegó a dormir. Creí que iba a morir, dijo ella, y mira, ha pasado medio siglo. La muerte se anuncia, dijo él. ¿Por qué no pensar en la vida? Se nos está acabando, ¿no te das cuenta? A pesar de la tranquila aceptación, a ambos les preocupaba el dolor del sobreviviente. No era el simple miedo a extinguirse lo que los había invadido esa tarde. Era un profundo dolor por el otro. Al final convinieron en hacer un pacto. Ambos creían en la inmortalidad del alma, pero semejante creencia por sí misma no les brindaba la seguridad de que en la otra vida se respetasen los pactos de viejos, que sólo el sentimiento es capaz de sellar. Al momento de pactar se abrazaron y juntaron sus viejas y arrugadas bocas en un largo beso. El trato consistía en que el primero que muriera regresaría para decirle al otro cómo es la otra vida. Estaban persuadidos de que tenía una desconocida correspondencia con ésta, de tal modo que quien hubiera sido bueno en esta vida tendría una vida posterior igualmente buena, y quien aquí hubiera sido malo encontraría allá los peores y más duraderos castigos. Ambos se sentían en paz con esta vida, y confiaban en la benevolencia con que habría de recibirlos la otra. Por eso, aun ignorando la forma como en la otra vida podrían preservar el pacto, quisieron suponer que el amor se los permitirá. Lo único que ambos querían era poder echarse de menos en cualquier vida. La vida se le acabó primero a él. A pesar del dolor que no se cura, ella se sintió recónditamente recompensada. El dolor le había quedado a ella. Suponía que ya en la otra vida no se sufre. Habían estado cenando a la luz de un candelabro, como si hubiera sido su luna de miel. No obstante, su débil vista la vio tan bella como el primer día. Entonces le pasó la mano por la cara, le recorrió la línea de los pómulos y los labios.
Te quiero más que ayer y menos que mañana, le dijo, parodiando sin saber qué, mientras ella levantaba la mesa. Ella lavó los platos. Él permaneció observándola con una repentina e incierta curiosidad. Cuando terminó de ponerlos en el aparador, apagaron la luz y fueron a la habitación. Le quitó los zapatos, lo dejó recostado sobre dos almohadones en la cama y fue a buscar el libro que estaban leyendo. El cerezo, y no dijo más. Estuvo contemplando su cadáver toda la noche. A la madrugada se introdujo en la cama, extendió sobre ambos la manta a cuadros, se hizo abrazar del cadáver y se quedó junto al cuerpo sin vida hasta que alguien llamó a la puerta. La muerte obligó a volver a casi todos los hijos. Dos de ellos no pudieron asistir a las exequias, así que recibió 2 largos telegramas. Con los familiares más cercanos y los vecinos de tantos años, se reunieron en el cementerio en el que había pedido ser enterrado, entre robles y margaritas. Ella parecía tranquila, rodeada de sus hijos y nietos mayores, en la ceremonia en la que se lo devolvían a las manos del Creador. Con la ayuda de los hombres que cavaron el hueco y lo enterraron bajo paladas de tierra negra, buena tierra. La noche después del entierro, todos reunidos en el comedor, estuvieron tratando de persuadirla de que abandonara la casa y se marchara con ellos a la ciudad. Ella, con la dignidad inconmovible de quien ha hecho un pacto con el único hombre al que amó, les agradeció su generosidad, pero la rechazó y trató de hacerles ver que la soledad no es el castigo que todos imaginan, sino una forma silenciosa de encontrarse en el recuerdo eterno del otro. Sus hijos pensaron que estaba demasiado vieja e impresionada por los lúgubres sentimientos de su recién iniciada viudez, e insistieron que podría pasar temporadas en la casa de cada uno de ellos. A ninguno le parecía que su mamá debería quedarse viviendo sola en aquel caserón habitado por tristes y solitarios recuerdos. A su edad no era prudente. Todos generosamente se ofrecieron a acogerla para que se refugiara su viudez en medio de seres conocidos que tanto la quieren. Ella exigió que la dejaran en su casa, porque era el único lugar donde podía conservar reunidas las cosas que durante la vida habían ganado algún valor, las que había compartido con él. Pero en el fondo estaba convencida de que debía quedarse porque sólo así el pacto se cumpliría. Algunos de ellos fueron partidarios de obligarla, por su bien, a que se marchara. Otros, más comprensivos, propusieron respetar el deseo, que, no obstante, juzgaron insano, de permanecer solitaria en la casa que ahora sin él resultaba demasiado grande. Tras la polémica que enfrentó a unos y otros, ella terminó imponiéndose con lo que le pareció el más inobjetable argumento. Si me voy, ¿quién les dará comida a los gatos? Pasaron los primeros meses en los que tuvo que aprender lo que siempre creyó inaprensible: cómo se vive sin el otro. Descubrió que le era necesario conservar con rigor el orden y la presencia de las cosas que habían sido de él, porque todavía las habitaba. Y para que el orden y la presencia fueran el escenario verosímil del cultivo de la memoria, tuvo que aprender a hablarle. Volvió a tenerlo como el interlocutor eterno que siempre había sido, para que un desayuno, una cena en la cocina o en el jardín, un paseo, fueran lo que siempre habían sido. Aprendió a hablarle como una forma de entibiar el clima helado de la soledad. Así que hablar con él se le había hecho lo más parecido a hablar con Dios.
Se hallaba una agradable mañana de abril en el jardín, sentada en su silla de lona, junto a la que había sido de él, ahora un poco más desteñida y cubierta con las hojas marchitas del cerezo. Notó que a pesar de que el árbol era viejo, aquel año había cargado con más generosidad que lo que la naturaleza le había prodigado otros años. Mientras observaba el cerezo cargado de años, bañado por la benigna luz meridional, lo vio salir de la casa y acercarse con sus cabellos blancos despeinados, vistiendo el mismo viejo pantalón azul de pana que tanto le gustaba. Él se aproximó con lentitud hasta sentarse en su silla de lona, junto a ella, que sintió el crujir de hojas secas cuando se posó. Estuvo por un momento mirando el cerezo. Luego, con la misma voz de siempre, musitó. Mujer, sin ti la otra vida no es vida. Ella no supo qué decir. Quiso tocarle los cabellos. Lo miró a los ojos para reconocerse en un fulgor del más allá, y entonces deseó permanecer para siempre en la silla de lona junto a él, como si la muerte no hubiera cambiado el dulce calor de la costumbre. Así que apenas atinó a decir: ¿Cuántas veces te he pedido que no te pongas más ese pantalón?